Sentate uno allí. Bueno, si les parece, vamos a empezar. Les agradezco mucho que estén acá. Esta es una iniciativa que tuvimos en el mes de febrero cuando salió una publicación que me llegó por Twitter, creo yo, de Lo personal es político, que es un texto muy clásico del feminismo de los 70. Un texto, era una especie de carta abierta en realidad, Lo personal es político, que escribió una militante de izquierda, Carol Hanisch, para defenderse de algunas atribuciones que le hacían en su agrupación acerca de que lo que estaban haciendo con los grupos de concienciación, que era una práctica muy de esa década, muy de la década de fin de los 60, principio de los 70, los grupos eran grupos donde se compartían experiencias de la vida cotidiana, grupos cerrados de mujeres donde se compartían experiencias de la vida cotidiana con la idea de, a partir de esas experiencias, extraer algunas ideas generales acerca de la opresión de las mujeres, pensarlas en la vida cotidiana y no en la vida política pública, donde ya las relaciones de opresión, sobre todo de clase, estaban evaluadas porque precisamente había un activismo muy potente en la década del 70 de todo tipo, los derechos civiles, con la población afrodescendiente en Estados Unidos, las cuestiones del medio ambiente, la cuestión del pacifismo contra la guerra de Vietnam, el feminismo, los grupos de izquierda, todo era una experiencia de tomar la calle. Entonces, para que el feminismo tome la calle y haga público aquello que en realidad parecían ser formas de opresión en lo privado, había que pensar si realmente esa experiencia de la vida privada podía elaborarse, y parte de lo que vamos a charlar tiene que ver con eso. ¿Podemos sacar ideas políticas a partir de la experiencia cotidiana? Y la otra cuestión era, ¿esto es hacer política? ¿Hacer esos grupos de debate? ¿Es hacer política? Y sus colegas, sus compañeros y compañeras les decían, son en realidad grupos terapéuticos, son grupos que comparten los problemas, lo que les pasa, se sienten mejor, pero no porque hayan solucionado una cuestión política, sino porque actúan de manera terapéutica esos grupos, de acompañamiento, etc. Y esa carta abierta es de Hanisch, es para discutir eso, discutir la relación entre lo personal y lo político como público, pero también como relaciones de poder, y discutir esa dicotomía personal-político, ese antagonismo, junto con otros antagonismos. Lo personal y lo político parecía ligado a lo privado y lo público, pero también aparecía ligado entonces a un aspecto terapéutico que tenían esos grupos frente a un aspecto netamente de activismo, de praxis política que tenía, por ejemplo, las marchas o las asambleas, etcétera, del partido. La relación entre la experiencia individual que operaba dentro de esos grupos de concienciación frente a la acción colectiva que operaba dentro de esas movilizaciones, la cuestión de aquello que se aspiraba a hacer, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ajustarnos a la realidad, sentirnos mejor con la realidad o queremos cambiar la realidad? Y esto chocó también. En parte discutimos en febrero con Martha Rosenberg, porque Martha Rosenberg como psicoanalista decía el psicoanálisis de los 70 se planteó claramente que las intervenciones del psicoanálisis no eran reformistas, no eran para acomodar a las personas a sistemas que se consideraban injustos y sencillamente que no haya sufrimiento individual, sino que se planteaban cambios colectivos a través de esa experiencia individual. Y realmente me tocó vivir esa década como una década en la que no se podía hacer terapia porque estaba prohibido, había acuerdos entre terapeutas y pacientes acerca de que si llegaba la policía había que decir que estábamos tomando el té o alguna cosa por el estilo, que no sé, que eran secretos del corazón, que estaba pensado como una práctica riesgosa, el psicoanálisis, peligrosa, perseguida, prohibida, como una mala praxis, y por lo tanto podían ser detenidos por el mero hecho de estar practicando
terapia psicoanalítica, así que no era tan ingenuo ni tan inocente el psicoanálisis. Y otra cuestión era el debate acerca de cómo se resuelven los problemas. ¿Los problemas se resuelven de modo individual o se resuelven de modo colectivo? Este grupo de debate, los grupos de concienciación, ¿son para que las personas se sientan satisfechas y resuelvan un problema personal? ¿O son para que quienes tienen problemas semejantes, pensemos ahora en los grupos que son bastante semejantes, los grupos de pares, por ejemplo en casos de violencia, ¿son para que la persona resuelva su problema personal o nos permiten pasar, elevar nuestra percepción? Digo elevar porque pasar de lo personal a lo colectivo, de lo individual a lo colectivo, implica una abstracción importante. Pensar que algo que es una relación violenta se debe a mí personalmente, a fallas, a que no hago lo suficiente, a que no manejo bien las situaciones, a que no tengo capacidad, o que la otra persona tiene un problema que se resuelve de manera terapéutica. La idea de individualizar el acto violento, cosa que pasa en muchos medios de comunicación, ¿no? Es un psicópata, no tiene capacidad de frustración, no tiene manera de elaborar los conflictos porque en la infancia le pegaban. Esa manera individual, subjetiva, de resolver una cuestión de violencia, cuando pasamos a un grupo y empieza a haber un relato y se empieza a ver que hay una semejanza, una estructura, se colectiviza ese relato porque lo que pasa es algo que tiene una estructura semejante en todos los casos, comenzamos a verlo como algo en otra dimensión, como algo que tiene efectivamente un carácter social, un carácter político, y por lo tanto la manera de resolverlo no puede ser individual. No se trata, en el caso de los grupos de pares para atención de violencia, la percepción es, acá no es algo que me pasa a mí o que es la relación con un él o ella individual, sino que es un patrón violento de conducta que hay en la sociedad por cierto tipo de relaciones que se naturalizan, que son de subordinación, que tienen una estructura cultural que las avala, que tienen una imposibilidad de ser leídas en la justicia como algo que no sea ese vínculo individual, y por lo tanto no se puede mediar, no se puede lograr acuerdos extrajudiciales si lo que hay es una relación violenta. Tiene un altísimo grado de impunidad precisamente porque no hay una percepción adecuada. Bueno, hoy veríamos esos grupos como grupos políticos, pero en ese momento era todavía una práctica muy incipiente del feminismo, un feminismo que todavía tenía que legitimar su condición de insubordinación con respecto al patriarcado, y las relaciones también entre patriarcado y capitalismo se planteaban como relaciones que parecían diversas, diferentes, independientes. Entonces los grupos de izquierda decían, bueno, tenemos que trabajar las cuestiones de clase, tenemos la contradicción principal, que es la contradicción de clase, no distraigamos con estos detalles. Y entonces esta dificultad hacía que en el activismo de izquierda el feminismo no tuviera un lugar cómodo. Esa carta abierta, o ese primer texto, fue utilizado después muchísimo, incluso como eslogan por el feminismo de los 70, de los 80, de los 90, y tuvo entonces otro tipo de valoración. En marzo hicimos una reunión con Darío Steinreiber, donde discutimos también la cuestión de lo personal y lo político en relación con lo amoroso, ¿no? El amor interpersonal y el amor político como aspectos diferentes. Hoy vamos a volver un poquito probablemente sobre el tema. De esa primera reunión quedó un diálogo con Danila, a quien le agradezco muchísimo la iniciativa y además la idea que tuvo de pensar, por un lado, generacionalmente, ¿no? La cuestión, bueno, una cosa éramos Marta y yo, que habíamos estado en esa década discutiendo en los grupos. Otra cosa es alguien que oye hablar de esos grupos como una práctica de 30 años atrás. ¿Qué pasa con las inquietudes que hay ahora en el feminismo, con un feminismo más joven que se plantea entonces con otro tipo de reglas? Y la propuesta de Danila me pareció
muy oportuna, porque se trata de discutir algo que había quedado como pendiente en esa primera reunión. Habían quedado varios problemas abiertos. Uno de esos problemas es cómo nos vinculamos las mujeres políticas a partir de esas diferencias partidarias que nos ponen muchas veces nos encajonan, digamos, en lugares distintos, lugares de confrontación. Entonces, ¿cómo el feminismo, que necesita la sororidad y la unión, las feministas políticas, que además pertenecen a partidos, cómo vamos a trabajar nuestras relaciones interpartidarias como feministas? Tiene que ver con las marchas Ni Una Menos, una marcha que fue una gran convocatoria, pero que la segunda ya estaban todas peleadas y había un documento que no estaba consensuado, y cuando se hace la huelga, si pueden ir los varones o no pueden ir los varones, ya empieza otra vez un debate que no llegan a agotarse, porque si vamos a hacer huelga, entonces vamos a hablar de trabajo también con las personas en prostitución. Obviamente no se puede agotar ese tema en una asamblea para hacer una marcha. Entonces nos van quedando muchas confrontaciones dentro del feminismo. Y Danila se hizo una pregunta un poquito más abierta, y es: ¿cómo hacemos para vincularnos no meramente entre feministas políticas, sino entre feministas? ¿Qué clase de reglas, qué clase de acuerdos debería tener el feminismo para que podamos decir que hay un movimiento feminista de mujeres, un movimiento más amplio? Desde mi punto de vista más amplio, habrá que discutirlo también. Pero si va a haber un movimiento feminista, ¿cuáles son las reglas de convivencia, digamos? ¿Cuáles serían los acuerdos como para poder lograr esos primeros pactos, como para poder hablar de un movimiento? Bueno, yo dejo que Danila acá haga su presentación y luego iniciamos una discusión, y la idea es que podamos tener un diálogo, ¿eh? Bueno, yo le propuse a Diana esa pregunta, cómo vincularnos entre feministas, porque había uno de los puntos del texto de Hanisch que Diana había puntuado que decía cómo vincularse con mujeres apolíticas, y yo le puse en rojo al lado, digamos, y entre feministas, porque la verdad es que a veces nos estamos arrancando la cabeza entre nosotras, y sea en la virtualidad, sea en la realidad, y era algo que me compungía bastante. No tengo una respuesta para eso, por eso estoy acá con todos ustedes y ustedes, para escucharnos, entre nosotros, entre nosotras, para escucharla a Diana también, pero voy a hacer un caminito un poco filosófico, un poco de preguntas, guiada por la pregunta de qué implica o qué significa o cómo vivir una vida feminista, a ver si podemos desembocar en la formulación de esta pregunta y podemos discutir, ¿sí?, sobre esta pregunta, que es justamente la idea. Yo, mientras estaba preparando la charla sobre el texto de Hanisch, que lo leí una y otra vez, me surgían un montón de cuestiones, pero bueno, a la vez estaba leyendo este texto de Sara Ahmed, que se llama Living a Feminist Life, vivir una vida feminista, que me estaba abriendo un montón de ideas, porque es un libro que habla en un lenguaje en el que yo estoy bastante acostumbrada, que es el lenguaje filosófico, y más específicamente el lenguaje fenomenológico. Yo hago fenomenología, hago filosofía y soy feminista, es como que me llamó, atrapó mucho mi atención, y intenté hacer una lectura del texto de Hanisch, de las preocupaciones que estaba teniendo un poco con esto. Si después van a leer el libro, después de todo lo que yo digo acá, y encuentran otra cosa, es probable que, digamos, lo que yo voy a decir ahora, mi director de tesis me dice que yo tengo una hermenéutica lisérgica, es decir, que aparentemente leo lo que quiero. Así que bueno, nada, saben que toda lectura, digamos, es una interpretación, y yo esto está todo muy tamizado, digamos, por las cosas que pienso, las cosas que me oprimen, ¿sí? Digamos, para Sara Ahmed, una de las cosas que más me interesó es que traduce el lema de lo personal es político, y me pareció una operación intergeneracional, a la pregunta de, digamos, cómo vivir una vida feminista, porque un punto en donde entendemos que lo personal es político significa que el feminismo debe ocurrir en todos lados, ¿sí?, y debe atravesar toda nuestra existencia, porque el sexismo, ¿sí?, atraviesa cada espacio de nuestras vidas, de nuestras prácticas. Ahora, ante la pregunta de cómo vivir una vida feminista, entonces pareciera que uno estuviera esperando
un decálogo de qué hacer, de cómo comportarse, de qué tipo de normas hay que seguir. Bueno, eso no parece ser demasiado feminista, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo primero que tenemos ante esa pregunta es la negativa de, bueno, no hay un decálogo de cómo vivir una vida feminista, pero necesitamos alguna suerte de respuesta o de orientación. Y Sara Ahmed dice dos cosas que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Que vivir una vida feminista implica necesariamente la formulación de preguntas éticas, ¿sí?, sobre cómo vivir en un mundo injusto y desigual. En un mundo que no es solo no feminista, que es sexista, que es androcéntrico, que es un montón de cosas más, es racistas y sexistas, ¿sí?, todo lo feo, injusto y desigual que se quieren imaginar, sino que además es antifeminista, ¿sí? Y cómo, en segundo lugar, estas preguntas éticas pueden convertirse en lo que llama tendencias, ¿sí? Tendencias es una palabra muy fenomenológica, que a mí me gusta mucho, y, digamos, viene un poco de la filosofía de Merleau-Ponty, tiene que ver mucho con la corporalidad, y el feminismo tiene mucho que ver con la corporalidad, ¿sí? Y con lo que se refiere a adquirir tendencias a partir de la formulación de estas preguntas y de la discusión por las respuestas de estas preguntas, obviamente, es en adquirir ciertas habitualidades o ciertos modos de volcarnos hacia el mundo, de relacionarnos con las cosas, con los otros, con las otras, y con la naturaleza, con todo, ¿sí?, de modo feminista. Si nosotros, las mujeres, por ejemplo, somos socializadas de cierta manera para que paren en ciertos modelos y no en otros, ¿sí?, adquirimos ciertas tendencias, ¿sí?, basadas en estereotipos que nos preceden. La cuestión de adquirir tendencias feministas justamente tiene que ver con un desaprendizaje y un nuevo aprendizaje. El desaprendizaje, quizás desaprender ciertas cuestiones, pareciera en algunos casos lo más difícil, pero en realidad una vez que una ya adquiere conciencia feminista, ve que también se vuelve difícil adquirir estas otras tendencias, las tendencias feministas. Si nosotros decimos que las tendencias basadas en estereotipos que nos precedieron y que hemos adquirido como mujeres, las hacemos sin pensar, cuando hablamos de adquirir tendencias feministas, estamos hablando de adquirir ciertas conductas, formas, prácticas, de vincularnos con el mundo, con los otros y con nosotras mismas, que hagamos también de algún modo sin pensar. Esa es la idea de una tendencia, ¿no? De empezar a vivir de otro modo, esa es la revolución feminista, ¿sí? Dar por completo vuelta a todo. Por eso me gustó esta idea de hacernos preguntas éticas, discutir sus respuestas y adquirir tendencias a partir de lo que desaprendemos y de lo que aprendemos, y eso sería poder vivir de un modo feminista, ¿no? No es poco. Un ejemplo que les traigo es un ejemplo que a mí me fascina, porque también me habla en un lenguaje que me es caro, pero puede haber muchísimos otros ejemplos, es el ejemplo del espacio, que está presente en el texto de Carol Haynes en el sentido del espacio público y el espacio privado, ¿sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, el ejemplo del espacio, podemos pensar tranquilamente de que a las mujeres y a otras personas, si se nos ha restringido nuestra capacidad de ocupación del espacio y de movimiento dentro del espacio, en un sentido muy amplio de la palabra espacio, ¿sí? Las feministas insistieron durante décadas que hemos sido relegadas al espacio de lo doméstico, se nos ha denegado el espacio de lo público, ¿sí? Y esto se puede ver tanto en espacios políticos de toma de decisión, en las comunidades de producción de conocimiento, ¿sí?, en el mercado laboral, también en cánones estéticos, en donde de repente se ve en la historia, por ejemplo, de la moda o de los estereotipos estéticos, que mientras avanza el movimiento feminista, digamos, la moda nos pide ser cada vez más finitas y ocupar menos espacio, o sea, hasta eso, digamos, espacio en un sentido amplio. Pareciera que realmente tenemos que ocupar muy poco espacio, casi nulo espacio, y ser etéreas, ¿no? Y también cosas que han surgido hablando de intergeneracionalidad, nuevos conceptos relacionados al espacio y el poder, como es el manspreading, ¿no? Y esto lo dice Sara Ahmed en el libro. Bueno, parece que ni siquiera en el colectivo podemos, digamos, disponer de un espacio porque nos están apretando, ¿no? Entonces digo, espacio se puede analizar en un sentido muy amplio. El manspreading, perdón, sí, es un neologismo que significa man de hombre, spreading de abrirse, que es cuando una
van a un espacio, están en el transporte público y los hombres abren mucho las piernas, ¿no? Y una no, por ahí no se puede acomodar porque no la cierran. Bueno, hay un gran debate en torno a ese tipo de micromachismo que se llama manspreading, porque si estamos hablando de que nos restringen el espacio y nos restringen la capacidad de movimiento, hasta las más pequeñas cosas que surjan en el espacio nos detonan, ¿no? Y tienen un significado político. Esa es la idea justamente de, bueno, lo personal político también. Entonces, desde lo más universal hasta lo más cotidiano, por eso partí, digamos, desde la idea del espacio privado, del espacio público, hasta el manspreading, ¿sí? El espacio que las mujeres hemos ocupado y ocupamos es un tema de reflexión feminista y tiene que ver con este tema de las tendencias adquiridas y tendencias por aquí, ¿sí? Porque no es solo que se nos imponga la reducción del espacio o la reducción de la capacidad de movimiento, por ejemplo, para ocupar lugares de tomas de decisión, porque somos muy emocionales o porque no nos dan un trabajo, porque, bueno, podemos parir y todas esas cosas, ¿no?, que se dicen, sino que nosotras mismas tenemos interiorizadas estas cuestiones y esas son las tendencias que tenemos que desaprender y aprender tendencias nuevas, ¿no? Por ejemplo, sentirnos avergonzadas si nuestros cuerpos ocupan literalmente más espacio es una tendencia que tenemos que desaprender y aprender una nueva tendencia, ¿sí? Una tendencia androcéntrica, aprender una tendencia feminista. También, por ejemplo, que si digamos, hay relatos, ¿no?, en donde se habla de la falta de confianza de las mujeres cuando les ofrecen, digamos, ocupar espacios de toma de decisión, muchas veces nos replegamos. Hay historias, digamos, de grandes, por ejemplo, CEOs, ¿sí?, que se repliegan ante la oferta por miedo, por esa falta de creencia en una misma de poder estar en ese espacio de poder, de toma de decisión. Esa también es una tendencia que se tiene que desaprender y aprender tendencias nuevas, ¿sí? O lo más cotidiano, que tal vez lo estaba trayendo con el tema del manspreading, nos sentimos en falta muchas veces o nos sentimos avergonzadas de reclamar el espacio, por ejemplo, en un colectivo, a un hombre que está al lado nuestro con las piernas abiertas. Y eso también es una tendencia a desaprender, porque no podemos estar sentadas cómodamente y que tiene de malo pedirle a la otra persona que lo cierre, pero muchas veces si yo misma, yo no lo hago, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una tendencia que creo que se tiene que desaprender para aprender otro nuevo tipo de tendencia. Ese fue un ejemplo, el del espacio, que podría dar por una tesis, la verdad. Me pareció un ejemplo hermoso para trabajar, pero lo traje para que entendamos un poco esto de las tendencias en esta pregunta de cómo vivir una vida feminista, ¿sí? Bueno, y volviendo a la idea de lo personal es político y de que esto significa que el feminismo debe ocurrir en todos lados, porque el sexismo ocurre en todos lados, la pregunta que traemos hoy sobre cómo vincularnos entre feministas y sobre cómo construir vínculos entre feministas tiene que ver con que la lucha feminista no es solo una lucha permanente y ubicua y diaria contra el sexismo, contra el androcentrismo, contra el machismo, ¿sí?, sino que también tiene que replegarse el feminismo sobre sí mismo, tiene que pensarse y tiene que pensar sus propios vínculos. Por eso cuando yo veía cómo vincularse con mujeres apolíticas o cómo vincularnos con varones feministas, antipatriarcales, o lo que fuese, bueno, ¿cómo vincularnos entre feministas? Tiene que ser una pregunta que nos tendríamos que hacer todo el tiempo, porque es parte de vivir esta vida feminista, porque hay tendencias nuevas que tenemos en el vocabulario que estoy trayendo, que tenemos que aprender, y hay tendencias que creo que tenemos que desaprender, ¿sí?, en nuestro modo de hacer política feminista, ¿sí? Entonces, hablando de los grupos de concienciación, yo, digamos, quise trabajar un poco para llegar a esta pregunta y que hable Diana y hablen todos ustedes, preguntarnos, bueno, ¿cómo es que adquirimos conciencia feminista? Y ahí voy a traer un poco la cuestión de la teoría, que era la otra patita que acá había quedado un poco volando, que es cómo extraer conclusiones de la experiencia, que es una pregunta epistemológica, ¿sí? Y voy a anidar un poquito todo, a ver cómo llegamos a formularnos esta pregunta y después empezar a ver cómo la podemos responder, ¿sí? Bueno, ante la pregunta de cómo adquirimos conciencia feminista, yo me lo imaginé así como una suerte de mi cabeza de cronología, como de ser chiquita hasta ser grande, ¿no? La pregunta que es
que nos viene a la mente es cuándo es que nos volvimos feministas. Bueno, probablemente no podemos recurrir a un solo episodio, a un momento, quizás sean varios episodios, quizás sea alguno demasiado drástico, quizás fue algo que se fue dando con el tiempo, pero más allá, digamos, de las experiencias individuales que cada una pueda tener acerca de cuándo se volvió feminista, esa pregunta que muchas veces nos hacen, bueno, ¿y cuándo te volviste feminista? Yo la verdad no lo sé muy bien, pero tiene que ver, en ese sentido de no poder marcar muy bien, quizás algunas personas sí, quizás otras no. Me gustó esta respuesta que encontré o este intento, digamos, de expresar cómo adquirimos conciencia feminista que encontré en el libro de Sara Ahmed, ¿no? Y es una idea bastante fenomenológica también, perdón, pero me gusta, como le digo, es mi idioma. En algún momento sentimos la resistencia del mundo. Esa, digamos, es como una generalidad. Pues en algún momento, no importa qué fue lo que pasó, no importa el grado de violencia que hubo violencia y sentimos la resistencia del mundo, ¿sí? Y en algún momento nos dimos cuenta de un malestar que hacía que este mundo no pueda ser llamado un hogar. Y esa es una palabra fundamental, ¿sí? Porque es paradójico. A las mujeres nos han relegado el ámbito del hogar y sin embargo en algún momento sentimos este malestar de que no nos encontramos en nuestro hogar. Ni la casa, que es el lugar en donde se cometen la mayor cantidad de los femicidios, lo sabemos, ¿no? Ni en la esfera pública nos sentimos en nuestra casa. Esta es una expresión que a mí me gustó mucho porque justamente vivir de modo feminista sería hacer del mundo nuestro hogar, ¿no? Y dice algo Sara Ahmed, dice reformar la casa del opresor, ¿sí? Hacerla nuestra. Bueno, obviamente esto no es un problema personal. El malestar que nosotras sentimos al sentir esa resistencia en el mundo, naturalmente que no es un problema personal, ¿no? Es un problema político y acá todos lo podemos entender, pero es difícil, como dice Carol Hanisch, de poder quizás expresarlo, ¿no? En ese sentido, adquirir conciencia feminista tiene un primer paso que es, dice Sara Ahmed, y me gusta la palabra que usa, sensacional, en el sentido de que es un gran momento, un momento en el que tenemos alguna suerte de epifanía, ¿no? Pero a la vez empieza por la sensación y empieza por lo emotivo, empieza por lo que sentimos. Si nosotros sentimos un malestar por el rechazo del mundo, porque no sentimos que el mundo sea nuestro hogar, ya estamos adquiriendo una primera tendencia feminista, ¿sí? Y a mí eso me parece muy, muy valioso, que es valorar lo emocional, valorar lo sensible, ¿sí? Que tradicionalmente no ha sido valorado, ¿sí? Dentro de la esfera de lo público, por eso se nos digamos, expulsaba a las mujeres a la esfera de lo privado, ¿sí? Por relacionándonos con todo el mundo de lo emocional como algo devaluado. Bueno, acá no, acá le estamos dando valor a lo que sentimos. Y es el momento de un gran cambio, ¿sí? Es la primera adquisición de una tendencia feminista, valorar lo que sentimos. Y valorarlo como algo político, que es lo que lo relaciona, digamos, con el texto de Carol Hanisch. Hanisch se pregunta, en este sentido, ¿se imaginan si las mujeres dejáramos de culparnos a nosotras mismas por nuestras tristes situaciones? Que eso es un poco también lo que decía Diana antes. O sea, es realmente revolucionario, ¿sí? Valorar lo que sentimos, ¿sí? Y darnos cuenta de que no es personal, ¿sí? Ahora, en este momento, digamos, en que la conciencia feminista nos surge de lo sensible de nuestra incomodidad, de no sentirnos a gusto en el mundo, de no sentirnos en nuestro hogar. Acá es donde empezamos a pensar por nosotras mismas y acá es donde nosotras mismas y la individualidad se empieza a disipar, ¿no? Ya no es un problema personal, necesitamos ponerlo en palabras, necesitamos pensarlo con nosotras mismas. Y ahí es donde nos ponemos en contacto con otras feministas, que pueden ser lecturas, que pueden ser otras mujeres, pero siempre tiene que ver con un aprendizaje en común. Y esta necesidad de poder pensar nuestra incomodidad, lo sensible, lo emocional, lo que sentimos, esta inconformidad en el mundo, ¿sí? Esta necesidad de pensarlo nos lleva a la pregunta epistémica, de cómo podemos construir teoría o cómo podemos sacar conclusiones, ¿sí? A partir de la experiencia, cómo podemos darnos cuenta de que esto no solo nos está pasando a nosotras, ¿sí? Hanisch dice en un momento, y la cito, es cierto que todas tenemos que aprender a cómo extraer mejor las conclusiones de las experiencias y sentimientos que expresamos y cómo trazar todo tipo de conexiones.
Bueno, lo primero que me pregunté al leer este fragmento, que está disuelto en ese texto, fue ¿qué significa ese mejor? El extraer mejor las conclusiones de la experiencia. Tenemos que aprender, dice, a extraer mejor las conclusiones de la experiencia. La pregunta epistemológica es muy necesaria, ¿sí? Pero ¿en qué tipo de teoría, me decía yo, está Hanisch pensando acá? ¿Por qué mejor? O sea, ¿en dónde se está queriendo acomodar? ¿No? Digamos, un pensar feminista requiere de una teoría, ¿sí? Pero de una teoría feminista. Una teoría feminista requiere de una epistemología feminista. Nosotros, si buscamos adecuar esto en los moldes del pensamiento canónico, del pensamiento androcéntrico, del pensamiento sexista, dentro de los cánones de las teorías de la epistemología androcéntrica, obviamente no va a cuajar, ¿sí? Entonces ese mejor me desconcertaba. Nuevamente encontré algunas respuestas en el texto de Sara Ahmed. Sara Ahmed va un poco más allá de lo personal es político, y dice lo personal no solo es político, sino que también lo personal es teorético. ¿Por qué? Porque justamente una de las cuestiones del pensar feminista, de la teoría feminista y de la epistemología feminista tiene que ver con tirar abajo las dicotomías. Si una dicotomía que corroe todo lo que toca es la dicotomía entre lo práctico y lo teórico, entre la praxis y el pensamiento, entre la acción y el pensamiento, ¿sí? Si la teoría fue pensada como algo abstracto, irracional, universal, objetivo, alejado de todo lo sensitivo, lo emocional, lo experiencial, ¿sí? Una teoría feminista necesita volverse viva y concreta, dice Sara Ahmed. Y esto parece sonar muy lindo, pero es algo bastante difícil, ¿sí? Porque pensar el sexismo, pensar el androcentrismo, pensar el feminismo, lo estamos pensando todavía desde un lenguaje, desde un pensamiento androcéntrico y sexista, entonces no es algo fácil. Pero justamente la teoría feminista lo que tiene que expresar es esa dificultad, ¿sí? Cuando nos hacemos preguntas éticas, cuando generamos tendencias feministas, estamos haciendo también teoría. Lo personal es político, lo personal es teórico, y lo teórico también es político y es personal, digamos, es algo que no se puede desmembrar. Cuando lo queremos desmembrar, no entra. Por eso Karl Hanisch también se hace esta pregunta. Bueno, ¿cómo podemos extraer mejor nuestras conclusiones? ¿Sí? ¿Cómo podemos comunicarlas mejor? Bueno, no hay que acomodarlas a ningún molde, creo, de pensamiento androcéntrico, sino que la teoría feminista también es una revolución, el feminismo también es una revolución teórica. El problema que formula Hanisch es poder traer a un discurso intercomunicable aquello que no se ve, ¿sí? Que es el sexismo, la opresión patriarcal. Y digo que no se ve porque los esfuerzos son, digamos, las estructuras operan para que eso permanezca oculto, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y el patriarcado dónde está? Yo no lo veo, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero yo lo siento, bueno, pero está en tu cabeza. Y esto es algo que aparece en muchísimos textos feministas. Las feministas consumimos gran parte de nuestro tiempo y de nuestros días en tratar de convencer a las otras personas de que aquello que nos está pasando existe. O sea, como si estuviéramos completamente desquiciadas, estuviera todo en nuestra cabeza. Y eso nos consume una enorme cantidad de tiempo. Una enorme cantidad de tiempo. Pero es necesario porque, digamos, cohabitamos un mundo con personas en donde quienes no están viendo lo que nosotras vemos. Entonces es un poco lo de Cassandra, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en este intentar convencer a los otros de que no estamos locas, y de que el sexismo existe, que no es algo que se pueda tocar como una mesita, ¿no? La cuestión de la opresión patriarcal y demás, que no es todo, digamos, tan lineal, nos encontramos con que tenemos estos problemas en pensar y decir el sexismo, el androcentrismo, el sistema patriarcal, ¿sí? Porque nuestro propio, como decía antes, lenguaje, pensamiento es androcéntrico, es sexista y, digamos, estamos enredadas en una estructura que contribuye al ocultamiento de esto que queremos denunciar porque lo sentimos y porque nos lo comunicamos entre quienes lo sentimos de alguna manera. Entonces no es que sea menor el problema es serio, el problema es de la epistemológico y comunicacional, es importante, pero
la idea de extraer mejor las conclusiones para mí no tiene tanto que ver con poder ponerlo en las palabras androcéntricas y sexistas, sino poder pensarlo desde un pensamiento feminista. Y yo decía, bueno, pero esto suena todo muy lindo, pero parece todo muy postmoderno y queda muy en el aire, no sé cómo hacer. Bueno, encontré una respuesta también en el libro de Sara que me gustó, que tiene que ver con literalmente expresarnos conceptualmente, mediante ideas, mediante escritos o lo que fuese, de modo no prolijo, como está sucediendo en este momento. Yo no estoy exponiendo de modo prolijo, porque me costó mucho pensar esto. Y entonces, digamos, lo estoy tratando de poner en praxis. Y si a ustedes les resulta prolijo e incómodo lo que estoy diciendo, cómo lo estoy transmitiendo, tiene que ver con que justamente la idea de una teoría feminista y un pensar feminista y un comunicar feminista tiene que ser capaz de poner el cuerpo. Si nosotros queremos eliminar la dicotomía entre acción y pensamiento, entre cuerpo y mente, ¿sí? Entonces los discursos se vuelven necesariamente desprolijos, llenos de baches, y con lo que Sara Ahmed llama, que a mí me da un poco de asquito, pero está bien que me da asquito, conceptos sudorosos. Es decir, son conceptos, cuando nosotros tratamos de poner todas estas cosas en palabras, que nos cuestan mucho trabajo. Y no hay que esconder ese trabajo que nos cuesta, ¿sí? Porque ahí está puesto el cuerpo. Ahí está puesto el cuerpo. Digamos, en cuánto nos costó, en cuánto nos quemaron los ojos, en cuánto nos angustiamos, en cuánto transpiramos literalmente tratando de pensar o tratando de comunicar estas cuestiones que son tan difíciles. Si a nosotros nos piden claridad y distinción, ¿no? Para poder transmitir nuestras ideas, quizás una teoría feminista un poco desprolija con estos conceptos sudorosos y nos puedan empezar a llevar por otros lugares del pensamiento en donde esté realmente el cuerpo comprometido y en donde ya no sea tan problemático, digamos, extraer conclusiones de las cosas que nos pasan, porque nos estamos involucrando y las cosas que nos pasan, y este vivir feminista es un teorizar feminista. Y es incómodo y es complejo, hacerse preguntas éticas nunca es fácil, adquirir tendencias tampoco es fácil, requiere esfuerzo. Bueno, y para cerrar, antes de ir hacia la pregunta que traía para formular hoy, la última parte que me queda para exponer es que obviamente que del mismo modo que una vida feminista es una práctica política, una práctica teórica, es una experiencia colectiva, ¿sí? Y ahí vamos al tema, digamos, de la acción conjunta. Nos vamos dirigiendo un poco a la pregunta de cómo llevar adelante una política feminista. Y hay algo que yo, leyendo teoría feminista, lo encuentro desde Simone de Beauvoir hasta este libro de Sara Ahmed. El nosotras no es un lugar desde el cual partimos, el nosotras es el lugar al cual llegamos, ¿sí? Y es casi como un punto teleológico que pareciera que no se puede alcanzar, pero obviamente el feminismo tiene necesariamente una cuota de esperanza para no caer en el nihilismo, ¿sí? Y esa idea de nosotras funciona como una suerte de polo ideal regulativo, ¿sí? Al cual tenemos que llegar. Y la idea de hacernos preguntas éticas para generar tendencias es para llegar en definitiva a ese nosotras, ¿sí? Ese nosotras se empieza a desarrollar cuando nos damos cuenta de que para poder pensar lo que nosotras sentimos en esta adquisición de la conciencia feminista, necesitamos de otras mujeres, necesitamos de otras feministas, y necesitamos de textos. Porque una de las cosas que dice Sara Ahmed en este libro, y que me encanta, y es que ser feminista es ser una estudiante. Porque tenemos que estar constantemente desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas. Y en ese desaprender y aprender, necesitamos leernos, escuchar y escucharnos, ¿sí? Y necesitamos adquirir conocimiento. Y ahí entra en cuestión el tema del feminismo intergeneracional. Y dice otra cosa que me parece muy hermosa. El feminismo es una herencia afectiva. Todo aquello que sentimos y que no podemos poner en palabras porque el lenguaje que tenemos disponible cuando adquirimos conciencia feminista no nos da herramientas, lo adquirimos cuando leemos y cuando conversamos con otras feministas que ya lo sintieron.
Entonces lo personal es político, lo personal es teórico, y el diálogo con otras feministas y el diálogo intergeneracional, porque hay mujeres que ya sintieron y pensaron esto antes que nosotras, se vuelve fundamental para poder inteligir lo que nos está pasando, nuestra propia experiencia, eso sensible, eso sensacional, ¿sí? Lo podemos inteligir mediante las cajas de herramientas que nos dan los libros feministas y las discusiones y las charlas y los encuentros con otras feministas, necesariamente, que ya han atravesado, porque nosotros atravesamos o que los están atravesando, ¿sí? Entonces, los libros se vuelven, a mí me gustó esta idea de pensar, bueno, ¿qué son los clásicos feministas? Porque si queremos tirar todo abajo, no nos gusta la idea de canon. ¿Qué son los clásicos feministas? Bueno, quizás los clásicos feministas son para cada una de los libros aquellos que les pudieron dar las herramientas para poder entender sus propios malestares en el mundo, que nos ayudaron a sentirnos un poco más en nuestro hogar, en el mundo, ¿sí? O que nos dieron herramientas para saber, para poder empezar a entender cómo construir, cómo hacer del mundo nuestro hogar, ¿sí? Y no son los mismos para todas, entonces no podría haber un canon de clásicos feministas. A mí, no sé, leer a Virginia Woolf me puede resultar muchísimo más reconfortante, me puede dar, digamos, un placer, me puede dar una energía, me puede dar un lugar de pensamiento mucho mayor que me puede dar, no sé, leer, en mi caso, a Virginia Despentes, por ejemplo. Entonces no podría, seguramente a todos nos pasa lo mismo con distintos textos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los clásicos feministas en ese sentido? Bueno, son los libros con los cuales nosotros podemos empezar a inteligir lo que nos está pasando, aquello que en primer momento fue sensacional, fue emocional, ¿sí? Y no son los mismos para todas. Asimismo, no solo con la cuestión de los libros, con las feministas que ya no están, ¿no? Con quienes tenemos diálogos a través de los libros, empezamos a tejer lazos con otras mujeres feministas y al principio todo también es sensacional. Sentimos que estamos en un mismo patos, ¿no? Que es como que nos entendemos, que nos está pasando lo mismo, que queremos ir hacia un lugar, hacia ese nosotras, como punto de llegada que estamos tratando de construir y demás. Y en ese transcurrir y en ese intentar cambiar el mundo, empiezan a aparecer, para llegar a nuestra pregunta, el disenso, naturalmente. Era como leía el otro día, digamos, la gente que quiere sostener el statu quo no se va a pelear porque sostener el statu quo es algo bastante sencillo. La gente que quiere cambiar el mundo, naturalmente, vamos a tener 10.000 perspectivas distintas de cómo hacer para cambiar el mundo. Sí, naturalmente. Pero tenemos que tratar de no perdernos en eso, ¿no? Porque muchas veces pasa de esto del fatalismo. Bueno, no hay modo de cerrar el disenso. El feminismo está dividido en múltiples partes. No los voy a enumerar, pero el otro día lo pensaba, e incluso se podrían hacer 2 columnas, y eso es clásico pensamiento dicotómico. Es decir, si nosotros queremos terminar con las dicotomías, queremos terminar con ese modo de pensar, ¿cómo puede ser que yo pueda poner a todos los tipos de feminismos así? Y los podría empezar a nombrar, pero ya los conocen, me imagino, ¿no? O sea, podemos, bueno, desde el feminismo liberal al feminismo radical para abajo podemos pensar un montón de cosas. Feminismo del 1%, del 99%, abolicionista, regulacionista, trans excluyente, trans inclusivo, tenemos, no sé, o sea, es como que yo decía, este es el problema, que el pensar fatalista es el pensar que no podemos construir por fuera, ¿sí?, de la política androcéntrica, machista y sexista. Entonces, obviamente va a haber disenso, porque no estamos tratando de sostener el status quo, no estamos tratando de cambiar las cosas. Pero este disenso no puede ser un estancamiento, una meseta y una idea fatalista, porque el feminismo es esperanzador y el feminismo es revolucionario. Y el feminismo nos pone, digamos, en un lugar de poder pensar por fuera de estos esquemas o de intentarlo, porque es difícil, ¿sí? O sea, digamos, la dificultad tiene que estar presente, no podemos eludir la cuestión de que esto es difícil y que nuestros cuerpos están envueltos en esto, porque en todas estas de estos enfrentamientos entre diversos feminismos están nuestros cuerpos, no es una cuestión teórica, están nuestros cuerpos envueltos, ¿sí? Y ahí nos volvemos
se torna, digamos, lo político personal, lo personal político se embrolla de una manera tal, ¿sí? En que es realmente muy difícil y a veces hasta muy desalentador. Entonces, yo me hice esta pregunta porque estoy en un estado de disconfort. No me siento en mi hogar dentro del feminismo, ¿no? Como no me sentía en mi hogar dentro del mundo. Entonces creo que es valedero hacerme esta pregunta. Lo discutí con Diana en privado, con muchas amigas en privado también. Entonces la pregunta de cómo relacionarse de modo feminista en la política, y de modo feminista ya sabemos lo que no sería, ¿no? No sería, digamos, mediante la astucia, ¿no? Mediante lo agónico, mediante la guerra, mediante el patoterismo, ¿no? Tenemos un montón de ideas de qué es la política machista. Ahora, ¿tenemos idea muy bien de qué es la política feminista o de cómo debería ser? Bueno, siguiendo un poco lo que yo vine diciendo, digamos, generar una política feminista o pensar en un modo de relacionarse entre feministas políticas debería surgir de un vivir feminista, ¿no? O sea, yo, digamos, debería poder generar tendencias, todos deberíamos poder generar tendencias nuevas, desaprender estas tendencias viejas y aprender tendencias nuevas. Bueno, y la pregunta es esa, bueno, ¿cómo construir, cómo relacionarnos políticamente dentro del feminismo y cuáles son las tendencias nuevas que deberíamos aprender? Siguiendo esta línea, digamos, de palabras y herramientas que estoy usando, que no necesariamente son las mismas que les pueden resultar a ustedes, pero creo que la idea está, ¿no? Y la pregunta yo se la hago a Diana y se las hago a ustedes, a ver qué podemos discutir acerca de esto. Bueno, gracias, Camila. Te quiero abrazar. ¿Somos amorosas o somos feministas? Me encantó. Me encantó, está lleno de provocaciones, sobre todo está lleno de provocaciones, la reflexión está llena de provocaciones a la manera tradicional de pensar la convivencia política, ¿no? Cuando nos entrenamos en pensar la política, elegimos alguna posición y esas posiciones generalmente están también puestas de maneras antagónicas, confrontativas. Yo diría que hay, sobre todo tradicionalmente en la historia del pensamiento político, dos modelos contrapuestos. Un modelo de política que tiene que ver con la conformación de una comunidad y esa comunidad conformarla en base a la amistad política, una conformación amorosa de la comunidad, ¿no? La idea aristotélica basada en la ética también, basada en la idea de que cuando salimos